Buen día. Hoy tendremos una práctica de cálculo para la materia de mecánica de materiales. Entonces, para comenzar, hablemos sobre los temas. Tenemos deflexión de vigas, el cálculo por el método de doble integración y el método de superposición, todo esto relacionado con la flexión de vigas. Muy bien, entonces, primero tenemos que deflexión es aquella deformación que sufre un elemento por el efecto de las flexiones internas. Y para determinar la deflexión, se aplican las leyes que relacionan las fuerzas y el desplazamiento utilizando dos tipos de métodos de cálculos, los geométricos y los de energía. Tenemos los métodos geométricos que son la aplicación directa de ecuaciones de equilibrio, ecuaciones de compatibilidad y leyes constitutivas de la materia. Y tenemos también los métodos de energía. Estos métodos son las ecuaciones de equilibrio y de compatibilidad que son reemplazadas por un principio de energía y se combinan con las leyes constitutivas de la materia. En vigas y marcos, las deformaciones se presentan principalmente por flexiones, las deformaciones por esfuerzos axiales en columnas de marcos y las deformaciones por cortante, sobre todo en elementos altos o profundos, no dejan de ser importantes. Las deflexiones A y B son de una viga, es el movimiento o desviación de un punto situado sobre la elástica con respecto a su posición original, sin carga. Una buena cantidad de estructuras se construye a base de vigas, se flexionan o distorsionan por su propio peso por la influencia de algunas fuerzas externas. Esta flexión está determinada por una ecuación diferencial lineal de cuarto orden. Suponiendo que una viga de longitud L es homogénea y tiene sección transversal uniforme en toda su longitud, cuando no recibe carga alguna, incluyendo su propio peso, la curva que une los centroides de sus secciones transversales es una recta que se llama eje de simetría. Muy bien, ahora, si a la viga se le aplica una carga en un plano vertical que contenga al eje de simetría, sufre una distorsión y la curva que une los centroides de las secciones transversales se llama curva de flexión o curva elástica, o simplemente elástica. Muy bien, siguiendo con el método de la doble integración. Este es el más general para determinar deflexiones. Se puede usar para resolver casi cualquier combinación de cargas y condiciones que apoyen en vigas, estáticamente determinadas e indeterminadas. Su uso requiere la capacidad de escribir las ecuaciones de los diagramas de fuerzas cortantes y momento flector, y obtener posteriormente las ecuaciones de la dependiente y deflexión de una viga por método del cálculo integral. Ahora bien, el método de doble integración produce ecuaciones para la dependiente de la deflexión en toda la viga y permite la determinación indirecta del punto de máxima deflexión. Por lo tanto, es un método geométrico. Sobre la deducción, para comenzar este tema se debe recordar la ecuación que relaciona la cuartura de la superficie neutra con el momento flector en una viga contenido una deflexión pura. De la curva elástica obtenemos la siguiente ecuación. Y para aplicar la integración establecida, la de doble, en la deformación de vigas se mide desde la superficie neutra de la viga deformada hasta la posición original de dicha superficie. La figura adopta por la superficie neutra deformaciones que se conocen como la curva elástica de la viga. La figura número 1 representa la viga en su estado primitivo, sin deformar, y la figura número 2 la posición deformada que adopta bajo la acción de las cargas. Generalmente se necesita determinar la flecha para cada valor de X, como la dice en la figura, a lo largo de la viga. Muy bien, ya que tenemos esto en claro, ahora veremos el proceso de integración. Para calcular la flecha de las vigas consiste simplemente en integrar la ecuación 1. La primera integración nos da la pendiente de Y sobre dx en el punto cualquiera de la viga, y la segunda integración nos da la flecha y para cada valor de X, indudablemente el momento flector m ha de estar expresado en función a la coordenada x. Y siguiendo con el método de superposición, esta usa una teoría de elástica lineal. El método consiste en descomponer el problema inicial de cálculo en vigas en problemas o casos más simples, que sumados o superpuestos son equivalentes al problema original, puesto que para todos los casos más sencillos existen tablas y fórmulas dependientes y deformaciones en vigas al descomponer el problema original como combinaciones de los casos más simples, recogidos en las tablas de las soluciones del problema. Estos pueden ser calculados sumando el resultado de esas tablas y fórmulas. Y claro, tenemos el principio de la superposición. En el caso de deflexión en vigas, el principio de superposición es válido en las siguientes posiciones.
el material cumpla con la ley de Hooke, las deflexiones y rotaciones en la viga sean pequeñas y las deflexiones no alteren las cargas. En pocas palabras, el método de la superposición es un procedimiento utilizado para obtener deflexiones y pendientes en puntos específicos de las vigas. Muy bien, y a continuación tenemos un ejemplo del procedimiento del cálculo de la flexión de una viga. Primero tenemos que se midieron todas las dimensiones de las vigas, se anotaron las especificaciones del material de cada viga, se ensayaron las 3 vigas, cada una de diferente material, se colocaron las vigas a analizar en sus apoyos haciendo coincidir con el aditamiento para aplicación de carga de la máquina universal en el centro de la luz, y se llevó paulatinamente la viga hasta la falla tomando los datos de la máquina de carga versus el desplazamiento. Y los materiales de los que estaban hechos las vigas son de acero 1045, aluminio 6061 y bronce SAE 40. Tenemos los datos experimentales. Y gracias a esta ecuación sacamos los siguientes cálculos. Ahora bien, el objetivo de esto fue el conocer las condiciones que requieren los ejercicios con flexión de viga para su solución, conocer cada uno de los elementos que contiene el método del cálculo de superposición y doble integración en la flexión de vigas y calcular por medio de las mismas la deflexión de una viga. Ahora tenemos un cuestionario para ustedes. ¿Qué es la deflexión de una viga? ¿Cuál es la importancia del cálculo de flexión de una viga? ¿Qué métodos existen para el cálculo de flexión de una viga? ¿Qué requiere el uso de la doble integración? ¿Cuál es el proceso para el cual el cálculo de flexión con doble integración? ¿Qué teoría usa el método de cálculo de superposición? ¿Y qué es el método de superposición? Y como resultados tenemos que aplicamos los diferentes ejemplos de cálculos para sacar la flexión de una viga, expusimos las definiciones y bases del método de superposición y doble integración y que vimos cómo calcular los resultados de la flexión de una viga. Y como conclusión, pudimos reconocer las condiciones que deben cumplir ejercicios de flexiones de viga y de integración de doble y superposición. Pudimos identificar las fórmulas necesarias para estilizar con el medio de superposición dadas en tablas y con los pasos que vimos resolver un ejercicio.